Apenas se superó la crisis del año 1929, San Francisco comenzó con un fuerte desarrollo agropecuario, comercial e industrial. Desde 1940, debido a la necesidad de reemplazar productos importados que ya no llegaban como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de las industrias locales fue relevante y decisivo para el crecimiento de la ciudad. Es fundamental destacar la importancia de la acción concretada por la Fábrica Militar San Francisco. Desde su creación, el 4 de agosto de 1942, su objetivo fue contribuir a lograr el propósito que a nivel nacional se fijó la Dirección de Fabricaciones Militares, es decir, el autoabastecimiento industrial del país. El primer director de la Fábrica Militar San Francisco fue el mayor Eduardo Badaró y comenzó a funcionar en instalaciones de la sociedad rural hasta que se terminaron las obras de oficinas y talleres. En los primeros meses de 1945 empezó el traslado al nuevo emplazamiento, donde hoy se levanta la planta industrial de Codini y el barrio Nuevo Centro. En 1946 inició su normal producción dedicada a cartuchos de 7.65 milímetros, de guerra y de fogueo. La Fábrica Militar San Francisco paulatinamente cambió su fisonomía fabril orientada originalmente a la producción bélica. En 1950, parte de ese esfuerzo se destinó a nuevos rubros como la fabricación de motores eléctricos de baja potencia, que solucionó, en parte, las necesidades que padecía la industria del país y sirvió de orientación y estímulo a los sectores privados. En 4 años se fabricaron más de 15.000 motores, que dada su calidad, fueron rápidamente absorbidos por el mercado. Cumplida esa misión, la fábrica militar se retiró de ese rubro, pero continuó con el desarrollo de producciones tales como cadenas de transmisión a rodillo, discos para arados, silos para agricultura, bogies y vagones ferroviarios. En suma, el impulso industrialista del Estado, especialmente durante el primer peronismo y en particular de la Fábrica Militar San Francisco, también incentivó el notable desarrollo de fábricas locales no estatales. En 1937 se conformó entre Conrado Corradi y Guido Tonión la empresa Corradi, dedicada a la reparación de motores y máquinas eléctricas, y, en pequeña escala, la fabricación de motores de baja potencia, actividad que en 1942 se convirtió en básica, creció en potencia y gama de máquinas de fabricación propia. Se constituyó el primer fabricante nacional de motores normalizados. Con ventas en el mercado exterior, especialmente en Estados Unidos, y en 1986 su planta, instalada en el parque industrial, poseía tecnología de punta y empleaba 340 personas. Atilio Godino, Alfredo de Marchi y Antonio Converso y otros socios en 1944 fundaron Godeco, la primera fábrica argentina y sudamericana de máquinas de coser. Una década después nació Talleres Industriales Coop, destinados a la fabricación integral de máquinas de coser y bordar de uso doméstico, cuyo primer directorio estuvo presidido por Anselmo Maquiraldo.
una empresa de gran envergadura en la fabricación de cosechadoras, fue también Metalúrgica Maniano. Por su parte, Bofelli y Finazzi establecieron lo que luego sería la primera fábrica de tornos, dado que Emilio Bofelli creó el primer torno argentino que comenzó a fabricarse en 1942. Este hecho marcó el origen de un significativo rubro industrial, el de las máquinas herramientas, característica de la producción manufacturera de la ciudad. Le seguirían Fraber, Benier Hermanos, Barbero y muchísimas industrias más que con el paso del tiempo dieron origen, por su desarrollo, al Parque Industrial San Francisco. Todo surgido por la vocación industrial que inducía la Fábrica Militar San Francisco. Diversos objetos materiales que tenían fines lúdicos estuvieron presentes desde los más remotos tiempos de la vida en la humanidad. Los juegos con uso de pelotas son muy antiguos. Por ejemplo, existían entre los romanos o los olmecas quienes practicaban un juego ritual con ella. El juego de bochas que nosotros conocemos nació en Italia y fue diseminado por los emigrantes. En el siglo XVII hizo furor y fue prohibido, por lo que se jugó en forma clandestina en pulperías y boliches. Con la masiva llegada de los gringos se impuso definitivamente para ser jugado popularmente en el campo y en los pueblos sin límites de edad o sexo. Clubes y campitos de la ciudad concentran hoy el llamado deporte blanco. En el museo se encuentran estos objetos de recreación y deporte. Se trata de un magnífico juego de bochas con estuche, es decir, una caja de madera lustrada, forrada en felpilla roja, con cerradura, cordón amarillo para mantener abierta, contiene un par de bochas y el bochín. Son grabadas y decoradas en dorado y rojo sobre madera lustrada. Este juego de bochas sirvió para competir deportivamente y recrearse. Tiene grabadas las iniciales de su propietario, el doctor José Tortone. Data del año 1951 y llegó al museo por donación en un excelente estado. Estamos frente a un edificio que albergó una institución que fue un símbolo de la ciudad de San Francisco, la Fábrica Militar. Ustedes acaban de ver en el bloque anterior el aspecto más positivo de la presencia de la Fábrica Militar en nuestra ciudad, que tuvo que ver con el impulso del proceso de industrialización, que tuvo que ver con dar mano de obra, con dar trabajo, pero que también tuvo mucho que ver con el proceso educativo de San Francisco, con la educación técnica, con la presencia de la Universidad Tecnológica Nacional y también con la creación del parque industrial. Todo esto en el aspecto positivo de esta institución. Como toda institución, tiene luces y tiene sombras en su pasado. Podemos mencionar entre las sombras que también en este lugar hubo un centro de detención donde pasaron muchos hombres y mujeres de San Francisco y de la región que fueron perseguidos por el régimen militar que se instauró en la República Argentina entre 1976 y 1983. También podemos mencionar entre las sombras el final de la Fábrica Militar San Francisco, un final que ningún sanfrancisqueño hubiera deseado y que nosotros le contamos. Luego del desarrollo alcanzado y la influencia positiva que tuvo para el surgimiento de nuevas industrias en San Francisco, la Fábrica Militar tuvo todavía muchos años de vigencia, durante los cuales dio trabajo a cientos de personas, elaboró diversidad de productos y brindó múltiples servicios al margen de la original elaboración de elementos bélicos.
Ocupar el cargo de director de la fábrica militar era una función que en San Francisco era recibida con altas distinciones, más en una época en que la presencia castrense era fuerte en todas las esferas políticas y sociales. La fábrica militar, además de su organización para funcionar como tal, contaba con una compañía de seguridad que, al igual que en otras unidades del ejército, en ella se impartía instrucción militar necesaria para formar lo que constituía la Reserva Armada de la Nación. Esta compañía de seguridad tenía como misión proporcionar la seguridad al establecimiento y el personal de soldados conscriptos procedía fundamentalmente de San Francisco y localidades vecinas. Así como fue importante la influencia de la fábrica militar en la instalación del primer parque industrial piloto del país en San Francisco, también fue fundamental su apoyo a la creación de la Delegación Regional de la Universidad Tecnológica Nacional en 1969. De hecho, el primer delegado de la UTN fue el teniente coronel Ernesto Lagleize, quien era entonces director de la fábrica militar. El ritmo de producción comenzó a declinar durante el gobierno militar de 1976 a 1983, cuando la fábrica se vio afectada, como el resto de las industrias nacionales, por la fuerte política de apertura irrestricta de las importaciones. En los años 80, la política nacional de recuperación de industrias no resultó efectiva, y las necesidades de ordenamientos urgentes en diferentes frentes hicieron que las estrategias del gobierno radical se vieran también frustradas en tal sentido. La fábrica militar sufrió también las consecuencias, pero desde el gobierno se negó la posibilidad de privatizarla. La crisis se agravó desde el año 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem planeó achicar el Estado. Esta documentación, conservada en el archivo gráfico, es el proyecto del 23 de julio de 1990 en el que se anuncia la idea de privatización de la fábrica militar San Francisco y lleva la firma del ministro de Defensa Humberto Romero. La Dirección de Fabricaciones Militares fue intervenida y se creó una subsecretaría de privatizaciones del Ministerio de Defensa. En una visita a San Francisco, el funcionario privatizador había señalado que se apuntaba a incrementar la producción para iniciar luego los procesos privatizadores. La Asociación de Trabajadores del Estado de San Francisco planteó de inmediato un reclamo y denunció la venta de maquinarias que eran propiedad de la fábrica. A nivel nacional, el mismo sindicato hizo reclamos por todas las plantas de fabricaciones militares afectadas por las nuevas políticas. La desazón fue gastando el espíritu del personal de la empresa. El proceso duró varios años y desde 1993 a 1997 se sucedieron las versiones de interesados en hacerse cargo del establecimiento. Desde un empresario boliviano interesado en fabricar vagones ferroviarios hasta la británica Land Rover, que prometía una inversión de $20 millones, o la japonesa Isuzu, que planeaba fabricar aquí camiones y colectivos para toda América Latina. Las versiones fueron variadas y permanentes. El personal poco podía hacer, por lo que planteó ante la incertidumbre tomas pacíficas del establecimiento para hacer oír su preocupación. Ollas populares con escaso apoyo de la población
y el rezo frente a la fábrica, acompañados por el obispo Baldomero Martini. El proceso llegó a su fin cuando en 1997 se aceptó la oferta de la empresa local Codini, cuyo propietario, Héctor Codini, hizo conocer los planes industriales e inmobiliarios que tenía para el predio y que son los que actualmente se vienen desarrollando. Hubo entonces una sola voz que públicamente se alzó contra esta decisión, el concejal Biardo Bénica, que lo hizo por los medios que pudo, pero no tuvo eco. La fábrica militar dejó de ser tal y ya en manos privadas fue refuncionalizada y se dedica en la actualidad a la producción de una variada gama de electrodomésticos. Macoser